Bienvenidos una semana más a Scanners, el podcast de actualidad cinematográfica en el que comentamos los estrenos del fin de semana. Hoy os vamos a hablar de los del 25 de enero de 2019 y en este programa vais a escuchar a toda la banda. Está Dani Lobato, está Alex Manzano, está Kenny Ruiz y por supuesto yo, que soy el maestro de ceremonias. La verdad es que en este programa poco voy a poder aportar. Miguel Ángel Tejero, que como siempre os leerá los contenidos del programa de esta semana. Vamos a hacer un rapidísimo repaso al resto de estrenos para luego meternos de lleno con las críticas de El Blues de Beale Street, la nueva cinta de Barry Jenkins, que nos devuelve en forma de romance dramático a los años 70. La Casa de Jack, el nuevo título de Lars von Trier, con Matt Dillon, Bruno Ganz o Uma Thurman en el reparto en este thriller que tiene más pinta de película de terror. Creed 2, la leyenda de Rocky, de nuevo protagonizada por Michael B. Jordan y con Sylvester Stallone y Tessa Thompson en el reparto. Encontramos que tras la dirección se encuentra Steven Caple Jr. Y evidentemente se trata de la secuela de Creed, aquel spin-off que surgió hace unos cuantos años de la franquicia de Rocky. The Old Man and the Gun, la nueva película de David Lowery con Robert Redford en el reparto junto a Sissy Spacek o Casey Affleck, entre otros. Se da la circunstancia de que esta es la anunciada última película en la que Robert Redford se pondrá delante de las cámaras. En esta cinta de atracos y además basada en hechos reales. Y concluiremos con una especialísima reseña de Polar, la película que podréis encontrar en Netflix a partir de este viernes, protagonizada por Mads Mikkelsen y donde también encontramos a gente como Matt Lucas y Vanessa Hudgens, dirigida por Jonas Åkerlund y basada en la novela gráfica de nuestro amigo Víctor Santos. Concluiremos resumiendo algunos de vuestros comentarios y analizando la taquilla del fin de semana pasado. Así que ya sin más, comenzamos. Como digo, tenemos un montón de material para compartir con vosotros esta semana y vamos a hacer un repaso muy rápido a todas estas cintas que no nos ha dado tiempo a ver o a las que no hemos tenido acceso. Comenzamos con Las aventuras del pequeño Colón, una cinta de animación dirigida por Rodrigo Gaba y que nos llega desde Brasil. Para salvar a su familia de la bancarrota, el joven Chris y sus amigos Leo da Vinci y Mona Lisa seguirán la pista de un antiguo mapa donde aparece la leyenda de Isla de Brasil. La leyenda cuenta que en este lugar, por explorar, se esconden grandes tesoros. Desde Italia nos llega Bendita locura, una comedia escrita, dirigida y protagonizada por Carlo Verdone. Guglielmo es un hombre de inmaculada fe cristiana, propietario de una tienda de artículos religiosos y alta moda para obispos y cardenales. Su pareja, Lidia, devota consorte desde hace 25 años, decide abandonarlo y justamente el día de su aniversario echa por tierra su universo y sus certezas. A su tienda no tardará en llegar una imprevisible candidata a dependienta, Luna, una chica de barrio de lo más descarada y perturbadora. Este fin de semana se reestrena Cuentos de la luna pálida, el título mítico de Kenji Mizoguchi de 1953, que en forma de drama fantástico nos devuelve al siglo XVI, al Japón feudal. Durante la guerra civil, los aldeanos Genjuro y Tobei pretenden hacer fortuna, Genjuro como alfarero y Tobei como samurái. Ambos dejan a sus esposas abandonadas para cumplir con sus ambiciosos sueños. La misteriosa Lady Wakasa, otra víctima de la guerra, se cruzará en el camino de Genjuro. Esta cinta, allá por 1953, se alzó con el León de Plata en el Festival de Venecia y consiguió una nominación al Oscar por su vestuario. Y se podrá ver en algunas salas escogidas, en filmotecas y cosas así, ¿no? Estoy buscando información, tampoco es que se esté publicitando este evento de una manera salvaje, me ha costado un pelín encontrarla. Se podrá ver en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, en la Filmoteca de Andalucía, en la Filmoteca de Galicia, en el Museo de Navarra, en Zumzeig Cinema, en la Filmoteca Instituto Valenciano de Cultura, en el Centro Niemeyer y en Numax. Así que los que estéis cerca de estos cines, de estos lugares, no dejéis de darle una oportunidad a esta
obra restaurada recientemente en 4K. Desde Rusia nos llega Top la Top, un drama que nos devuelve a los años 70 y que sigue durante 6 días al brillante e irónico escritor que vio más allá de los rígidos límites de la Unión Soviética de los años 70. Sergei Dovlatov luchó para conservar su propio talento mientras veía cómo sus amigos y artistas sufrían ante la maquinaria del Estado. Familia al instante, una cinta norteamericana, una comedia dirigida por Sean Anders con Mark Wahlberg, Ross Byrne y Octava Spencer en el reparto, donde también encontramos a Isabella Moner, la que en breve encontraremos portando la mochila de Dora, la exploradora. En esta cinta también encontramos a la cómico Ilsa Schlesinger, a la que quizá conozcáis, tiene un par de especiales muy buenos en Netflix. Y la pudimos ver haciendo un pequeñísimo personaje en una serie cancelada de Netflix que a mí me gusta mucho, Girl Boss. La emoción y la alegría de convertirse en padres llega de pronto para Pete y Ellie, una joven pareja que decide compartir su felicidad y sumar a su familia a Juan, Lita y a Litsi, 3 niños que son hermanos entre sí. Pero con ello también comienzan muchos berrinches, puertas azotadas, cenas accidentadas, responsabilidades triples, pero sobre todo una gran familia. Lo de las puertas azotadas me lo tenéis que explicar. Otzi, el hombre de hielo, desde Alemania, escrita y dirigida por Felix Randau, nos llega este drama que nos transporta a los Alpes Otzal. Hace más de 5.300 años se estableció un clan neolítico cuyo líder, Kelab, era el guardián del santuario sagrado, Tineca. Un día, mientras que Lab se marcha a cazar, el asentamiento es atacado y los miembros de la tribu brutalmente asesinados, incluyendo la esposa de Kelab y su hijo. El santuario es robado y el único superviviente es un bebé recién nacido. Cegado por el dolor, Kelab emprende un viaje para buscar venganza y no tiene otra opción que llevarse al niño con él. Bueno, pues hacía mucho que no teníamos en cartelera un título que nos llevara, ¿no?, a la prehistoria, algo muy interesante. El viento entre las cañas es una cinta de animación francesa dirigida por un buen montón de directores. Elisette es una niña de 8 años que vive en un país donde el rey ha prohibido la música. A un trovador de Oriente le confiscaron sus instrumentos, pero él se resiste y junto a Elisette, en secreto, ha tallado una flauta de una caña silvestre. Elisette y el trovador se han hecho amigos y juntos van a conducir a la gente a liberarse de la tiranía. Bueno, pues ahora vamos a infligiros nuestra tiranía, vamos a meternos de lleno con las críticas de esta semana. ¿Estás preparada? No había estado tan preparada en toda mi vida. Sabes que te quiero, pase lo que pase. Yo soy tuyo y tú eres mía. Tú y yo para siempre. Fonny, tengo algo que contarte. El blues de Beale Street. Barry Jenkins vuelve, en este caso adaptando una novela, la de James Baldwin. En el reparto Kiki Lane, Stephan James o Diego Luna y Pedro Pascal, como quizá las dos caras más reconocibles. Concretamente, Pedro Pascal ahora mismo va a estar en todas partes. Desde que le vimos en la segunda parte de Kingsman, se ha colado en el universo Star Wars en The Mandalorian, la serie que está dirigiendo Jon Favreau para el canal de streaming de Disney, que se pondrá en funcionamiento el año que viene. Le vamos a poder ver también en Wonder Woman 1984. Y ahora le tenemos aquí, en el blues de Beale Street, o, como es el título original, que a mí realmente me gusta mucho más, If Beale Street Could Talk, si pudiera hablar ese Beale Street. Esta adaptación tiene varias nominaciones en los Oscar que han salido hace muy poquitos días: mejor actriz de reparto, mejor guion adaptado y banda sonora. Así que vamos a escuchar a un emocionado Alex Manzano. Y bueno, este fin de semana se estrena la que es para mí una de las películas imprescindibles del año pasado, aunque aquí llegué en 2019. Yo la pude ver en Toronto, no recuerdo bien si aquí la comenté, probablemente sí, porque aún recuerdo el momento en el que la vi. Fue en un pase de domingo, el primer domingo estuvimos allí a las 7 de la tarde, la sala llena. Me acuerdo que estaba el director y no es otra que el blues de Beale Street, que en su título original, que es mucho más bonito, es Si la calle Beale pudiese hablar, que es una película de Barry Jenkins, que a lo mejor por nombre no lo identificáis, pero es el director de Moonlight, la ganadora del Oscar frente a La La Land. El blues de Beale Street cuenta la historia en primera persona de Tish, que es una mujer embarazada,
que habla de lo que es el amor y de cómo el proceso que sigue desde que se enamora del que es su chico hasta que le detienen por supuestamente por la muerte de un puertorriqueño y cómo lucha para que no le condenen a muerte porque encima ella le ha dejado embarazada, está embarazada. Entonces la lucha que tiene ella y su familia, porque la familia de él no acepta bien esta relación, contra todo el mundo básicamente en la América de los 70 para demostrar la inocencia de este hombre que ha sido detenido por puro racismo. Vale, hay una cosa que me es inevitable decir cuando hablo de esta película y es así sí. Porque durante varias veces a lo largo del metraje, aprovechando la voz en off de ella, este hombre utiliza Barry Jenkins utiliza fotografías de archivo para entender por qué se ha llegado a la situación que se llegó en el racismo de los 70. A diferencia de Infiltrados en el Ku Klux Klan, esto es algo muy sutil y que se entiende porque está muy bien contextualizado en la película. Es decir, toda la película tiene un mensaje racial muy obvio. La película, no probablemente, la película va de eso, va de los problemas de la comunidad negra anglosajona en la América de los 70 y todo esto a través de esta historia de amor que lo que nos hace es ver todo desde un punto de vista individual, que creo que es lo que la hace tan especial, porque la película parte de un acontecimiento individual para mostrarnos una realidad, una colectividad que es toda una comunidad afroamericana en Estados Unidos. Entonces creo que ese es el acierto, que sabe muy bien conducir su película para que tenga este mensaje racial, pero en ningún solo momento esté subrayado, porque todo al final cae en el punto de vista de... Pero lo que más me gusta a mí del blues de Beale Street, y fue el primero que destaqué, es que es una película tan triste, está construida desde la melancolía, todo es bonito, pero a la vez todo es devastador, los gestos, las miradas de ellos. Él usa muchísimo los primeros planos, igual que en Moonlight. En Moonlight había un uso no excesivo, porque no me parece excesivo, es la forma de narrar. Había un uso bastante obvio, extremo, digamos, del primer plano, y aquí vuelve a hacerlo así y lo hace, vamos, de lujo. A mí me vuelve loco, o sea, me vuelve loco, porque creo que da una humanidad impresionante. Y sí, quizás sea muy obvio, los ojos como espejo del alma, pero es que hay un momento en el que se muestra cómo se miran, o sea, ves un primer plano de uno y un primer plano del otro, para que es un plano subjetivo al final de las dos partes de la pareja. Es que te rompe, porque dices, es que nadie más en este mundo se quiere como ellos. Y a mí eso me parece muy, 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 muy bonito. Luego tienen las escenas en el metro que van ellos dos apoyados el uno encima del otro, que igual, que es como, Dios mío, o sea, sabe encontrar una poesía en todo lo que filma, que al final es muy cotidiano, quiero decir, porque no hay nada tampoco que forme parte quizá de eso, de la comunidad negra o algo muy cinematográfico. No, es que es muy muy realista y creo que es lo que la hace tan mágica. Tiene una escena de sexo que me gusta mucho porque se ve la violencia del sexo y no hablo de una violencia masoquista, pero te muestra el sexo como algo casi animal y no sé, me gusta mucho porque aún así ves amor, porque él se preocupa en filmar las caras y también está muy bien la parte de los enfrentamientos familiares, que las hacen clave de comedia negra. Además, está muy bien metido porque es justo al principio de la película, como diciéndote, bueno, relájate que esto no lo vas a volver a ver. No sé, es una obra muy completa, es una obra que además creo que es mucho más compleja de lo que puede parecer. O sea, no es una Oscar contender normal y corriente, es una película americana independiente pura y dura, es una película que a ratos es difícil porque tiene un ritmo complicado. No sé, a mí me parece una puta obra maestra, con todos mis respetos, que sé que la palabra es muy fea. Creo que es lo que este director, el camino que tendría que seguir este director después de Moonlight, porque recuerdo aquí cuando hablé de Moonlight todavía, porque más me acuerdo un mensaje que me envió Matko después de escuchar mi crítica, en la que yo decía que se me caía mucho en el tercer acto la peli, pero que igualmente me interesaba y que me parece una película importante. Y aquí veo que es un tipo que ha ido puliendo su estilo y que ahora está preparando una serie para Amazon, pero yo estoy seguro de que va a ser uno junto a Sean Baker, el director de Florida Project. Barry Jenkins va a ser un cineasta imprescindible para entender el cine independiente norteamericano de aquí a unos años. No sé si me estoy mojando demasiado, pero es que yo lo veo así, o sea, yo, alguien que llega y una tercera película porque tiene otra primera y varios cortos, me hace esto, digo, ostras, tú, o sea, qué fuerte. Es que es una película que ya os digo, va a generaros un impacto que ni vosotros mismos vais a saber explicar. Es que
Tiene algo, y yo creo que esa melancolía que hace que la sientas de una forma bastante peculiar. No sé, yo espero que la veáis y que os guste. O sea, además una película que, de verdad, si tuvierais que ver algo este fin de semana, yo diría esta. Y mira que la de Von Trier me gusta porque yo soy muy pro Von Trier. Pero vaya, que esto es pasarse el cine, como se diría hoy en día. Tu casa está muy bien, Jack. ¿Le está permitido hablar por el camino? Se me ocurre que quizá haya reglas. Deja que te diga algo. Muy pocos llegan hasta el final sin pronunciar una palabra. Adelante, sigue con lo tuyo, pero no creas que me vas a contar algo que no haya escuchado antes. La casa de Jack, o lo que fuera la casa de la polémica cuando grabamos este especial, ¿no? Que os ha gustado tanto, de la primera mitad del año, ¿no? Nuestras expectativas. Esta era la cinta elegida por Alex Manzano, dirigida y escrita por Lars von Trier, con Matt Dillon, Bruno Ganz y Uma Thurman en el reparto. Se trata de un thriller dramático que nos mete en la piel de un asesino en serie. Vamos a escuchar a Alex Manzano. Bueno, y yo por fin he visto mi película más esperada de la primera mitad de 2019. Ya era hora de que viese La casa de Jack, The House That Jack Built, la última perversidad de el que para mí es un maestro del cine europeo, que es Lars von Trier, este director danés, que bueno, después de hacernos la trilogía de lo que se conoce como trilogía de la depresión, que componían Anticristo, Melancolía y Nymphomaniac, pues se mete en una historia dramática con tintes de terror, pero siempre mucha comedia negra, que nos cuenta la historia en primera persona de Jack, un asesino en serie, que le cuenta su historia a alguien, que no voy a revelar a quién, y esto no es spoiler porque es la primera frase de la película, es un apelativo a esa persona, y se la cuenta a través de lo que él denomina 5 incidentes, ¿vale? Que son pues 5 casos en los que ha asesinado en concreto a una o varias personas, porque a veces van en pack. Y en todo esto, en paralelo a todo esto, Jack nos habla de su idea de construir una casa. Él quiere una casa, él es ingeniero y está construyendo una casa, pero no consigue dar con el diseño que más le conviene. Vale. Lo primero de todo quizás es hablar un poco de cómo meter esta película dentro de la obra de von Trier, sobre todo después de hacer una película, de 3 películas como las que ya hemos citado. Y me gusta mucho porque, por el argumento, como podéis ver, esto es un descenso a los infiernos, completamente. Anticristo era un viaje casi onírico a través de la depresión, los extremos a los que puede llegar pues eso, esta enfermedad. Melancolía ya era un poco una bajada en la tierra, pero aún con paranoias. Y Nymphomaniac, que era una película totalmente terrenal. Una película donde de 5 horas y media, el montaje íntegro, donde pues, ahí se follaba básicamente, se follaba mucho, qué suerte. Y en esta película yo tengo la teoría de que es ese descenso a los infiernos, pero desde el mismo mundo, mismo universo donde se desarrolla Nymphomaniac, hasta el punto de que muchas decoraciones son similares, la luz es similar, los espacios son muy similares, y eso me parece muy no, eso es lo que más interesante a mí personalmente me resulta. ¿Qué decir de la película? Ya hablando de la película, a mí me parece una película brillante. Entiendo que es una película que va a tener muchísimos detractores. Entiendo que la gente puede decir, te has pasado, porque lo que yo le he dicho a Dani cuando me ha preguntado por ella es lo de Anticristo, donde entre otras cosas podíamos ver una mutilación de un clítoris. Son caricias al lado de lo que se ve aquí. O sea, Von Trier no tiene límites, y cuando la película crees que no puede ir a más, va. Pero además llega lejísimos la película. O sea, a veces roza lo desagradable. También te digo, Von Trier tiene algo que me parece maravilloso, y es que, pese a esas imágenes, nunca puedo apartar la mirada de una película de Von Trier. Creo que sabe muy bien meterte en su mente, en su juego, hacerte un poco cómplice de su forma de entender el mundo, y que no te parezca repulsivo lo que ves, ni te parezca políticamente incorrecto ni fuera de lugar. Eso te hace cómplice y lo asumes y lo comprendes. Y eso creo que es algo brutal y que muy pocos directores consiguen. Otra cosa interesante es cómo construye todo esto desde la comedia negra. Y es una comedia igual que se genera a través de situaciones muy incómodas, momentos hilarantes y casi surrealistas, que eso que muchas veces dices, ¿de verdad me tengo que estar riendo de esto? ¿De verdad es ético que me ría de estas muertes? Pero no sé cómo lo hace, que te hace cómplice. Pero lo que más me interesa a mí personalmente, evidentemente, es la visión y la reflexión que hace von Trier sobre el arte, sobre su propio arte y sobre el arte en general. Creo que la película
no voy a decir sin querer serlo porque quiere serlo, es un tratado de arte, está todo el rato teorizando sobre lo que es y lo que debe ser el arte, evidentemente desde su punto de vista, cómo el arte no está eximido de violencia y también qué función tiene la espiritualidad en todo esto y cómo al final es imposible no vincular el arte a algo espiritual y vincularlo plenamente a algo racional, que al final es un poco lo que venía hablando en Melancolía y en Anticristo, porque si nos paramos a analizar, por ejemplo, Dogville es una película donde solo impera la razón y vemos el mundo en el que viven, que es un mundo sin límites, pero en el peor de los sentidos, un mundo sucio, pervertido, etc, etc, etc. Y es lo que a mí más me interesa y todo lo hace a través de las metáforas y de alguna forma justificando estas escenas violentas. Y luego, por otro lado, también hace autocrítica sobre toda su obra hasta el punto de introducir imágenes de prácticamente todas sus películas en cierto discurso igual sobre la perversidad, la maldad en el propio arte, y también da un poco una bofetada a ciertos movimientos que han boicoteado su cine, un poco a la gente que se ha ofendido por ciertas imágenes que ha mostrado en sus películas. Hay cierto monólogo que habla del Not Men como respuesta al Me Too, que puede ser bastante controvertido, sobre todo si nos paramos a pensar la escena que viene detrás, pero que creo que funciona muy bien la película porque como no le quita voz a un asesino, está más que justificado. Entonces, no sé, yo recomiendo mucho La casa de Jack a quien le guste Von Trier, o sea, y quien tenga estómago, ir mejor sin haber comido pronto o haber desayunado pronto, porque ya digo que es muy bárbara, muy bestia y no se corta un pelo. Pero personalmente creo que merece la pena y que es una obra muy cabal con lo que viene siendo el cine de Lars von Trier del siglo XXI. Y también digo una cosa, si esta me dicen que es su última película, y lo digo por el plano final de esta, me lo creo totalmente y creo que sería el broche de oro a una gran filmografía. ¿Pero te alegraría si fuera su última película o no? No, pero lo entendería. O sea, es tan crepuscular que digo, bueno, vale, te perdono. Y siempre tendré las otras para verlas. Y sé que hay un director's cut, o sea que veremos. Si no hacemos lo que amamos, no existiríamos. Es la hora, chaval. Creed 2, la leyenda de Rocky. Stephen Campbell Jr. se pone tras la cámara, a pesar de que el director de la primera parte, Ryan Coogler, ha formado parte del equipo que ha firmado el guión, junto a Sylvester Stallone. Michael B. Jordan, Sylvester Stallone, Tessa Thompson o el mismísimo Dolph Lundgren hacen acto de presencia en esta nueva entrada en la franquicia de Rocky, pero formando parte de lo que fue ese spin-off que pudimos ver hace ya 4 años, nada menos. Vamos a escuchar a Dani Lovato y a Alex Manzano. Desde la saga Rocky y enlazando con el spin-off que hubo hace unos años llamado Creed, que nos contaba la historia del hijo de Apollo Creed, al que ahora resulta que entrena Rocky Balboa, pues nos llega su secuela con Michael B. Jordan, que bueno, no es el actor del siglo, pero tiene mucho carisma, es, no sé, es un actor al que mola ver. Y esta vez que nos cuenta, pues lo de siempre, que surge un nuevo rival, que también tiene antecedentes en la saga Rocky, si no me equivoco en la quinta película, no, en la cuarta me dicen por aquí, y esta vez es el hijo de Iván Drago, que vuelve además, esto quizás sea lo más paródico de la película, en plan malo malísimo, que te quiero matar como maté a tu padre básicamente. Y claro, pues Creed se raya y Rocky dice venga, lucha tal, y pues eso, pues lo de siempre y otra vez de vuelta al ring. ¿Está bien la película? Sí, o sea, creo que mentiría si dijera que me aburrí o que se me hizo larga. ¿Es imprescindible? No, o sea, el problema de la saga Rocky es que tiene, y todos lo sabemos, la primera es una película muy original. Creo que lo maravilloso de la película era cómo mostraba que un boxeador, que es alguien que al final su trabajo es subirse a un ring a pegarse leches, es gente con alma y que detrás de esas leches hay una filosofía y una forma de entender el deporte y la vida que yo desconozco. Y bueno, esta película yo creo que lo que hizo muy bien en su momento fue acercárselo a la gente y ver que eran personas como tú y como yo con sus problemas y demás. Aquí sigue un poco en la línea.
lo hace muy bien porque además, pues ya ahora lo hace desde un punto de vista afroamericano también, y creo que está bastante bien metido, no parece, no es de estas veces que es un panfleto, no parece que la película la haya dirigido Spike Lee, y no sé, me resulta eso, sin más, una película simpática, que es una película muy de Telepizza, ¿no? Es la típica película que llamas a Telepizza y en 2004 te traían el DVD también, y la veías. O sea, es decir, es una película tan sumamente esquemática, tan calculada en tiempos y demás, que nos sorprende en absoluto. O sea, lo único que tiene un poco de emoción pues es el combate final, porque como en Rocky nos tienen acostumbrados a que los personajes pierdan, pues no sabes bien si va a ganar o perder hasta el final, y eso creo que es el punto más interesante de la historia. No entiendo muy bien, sinceramente, el personaje de la mujer, el papel que hace aquí, de que si... Porque intentan meterte ahí el problema que tiene ella y su embarazo, porque además ella tiene una minusvalía y demás, pero luego si es cantante, o sea, que no entiendo bien... No entiendo, me dice Dani, me pone en Google, cuota de género, sí, probablemente, ¿no? Que lo que no quieren es que sea la persona que cuando llega a casa le eche un polvo y ya está. Es como, ¿qué relevancia tienes? Pues que es una relevancia que no aporta absolutamente nada a la trama, porque es que hasta el propio conflicto que plantea sobre su sordera me parece como muy tonto. Quiero decir, es una señora que tiene 30 y pico años, 40, yo creo que ya estaba más que acostumbrada a ser sorda, ¿no? Y todo ese discurso que me hacían un drama de que es sorda es lo que a mí es lo que yo no acababa de entender. Sí que luego esto de la sordera lleva a otro camino, que es una escena que está un poco impostada, yo creo, muy manipuladora, que dices, a ver, no sé, es que es una subtrama que te meten ahí, que no, pero bueno, los sordos se tienen representación. No sé, sin más, me parece que Dene dice que no, pero a mí me gusta mucho cómo está filmado el combate final. Me parece que, vamos, yo estaba realmente angustiado, pensaba que estaba allí, y creo que es lo que más me gusta de la película, porque ya te digo que salvo Chris y Rocky, y a Rocky se le olvida, y Rocky, el director se olvida de que Rocky está ahí muy de vez en cuando. De repente desaparece Rocky durante 3 escenas y digo, aparece otra vez allí como el Guadiana. Pero en general, bueno, me interesa, y si hay otra pues la veré, pero ya te digo que es la típica película que me lanzas directamente a vídeo hace 5 años y me la como. Sí, yo estoy más o menos de acuerdo con buena parte del discurso de Alex. Es cierto que el personaje de Tessa Thompson está muy desaprovechado y está muchas veces forzada su presencia. Hay una secuencia, por ejemplo, en la que vemos un combate en el que, claro, sobre el papel... Tessa Thompson no pinta nada y es su personaje, pero se inventan su participación en lo que es la gran fiesta del boxeo de ese momento, con una escena que resulta un poco ridícula de cara al espectador. Pues bueno, esto está aquí por contrato, porque ella tenía que poder mostrar cierto tipo de habilidades de cara a los espectadores, o por qué, no tiene mucho sentido. Y pasa en 2 o 3 ocasiones con ella, que dice, bueno, está aquí porque tiene un cheque muy alto que cobrar, y entonces por eso hay que justificarlo mediante tiempo en pantalla, para lo que digo, un personaje que no termina de cuajar, de funcionar muy bien en lo que es el discurso de la peli, lo que hace a su vez que esa relación entre Michael B. Jordan y Sylvester Stallone pasa incluso a un segundo término, quede dibujada en favor de otro tipo de tramas y de relaciones que vistas en frío no aportan tampoco demasiado a lo que es el discurso. La película funciona muy bien, la historia me parece bastante más interesante que la de la primera parte, tanto por el efecto nostálgico de acudir a Rocky 4, como por el tipo de personajes que aparecen en este discurso acerca del legado, las relaciones entre padres e hijos, que hace que tenga mucho más interés esta segunda parte. Pero es una película muy sucia, muy tramposa. Usa determinados acordes musicales, usa determinadas músicas que no vienen a cuento, pero que bueno, que quedan muy guay en ciertas secuencias, y dices, qué sucio eres, porque esto lo podías haber usado en películas anteriores, no lo has hecho, y aquí, como tienes que hacer dinero, tienes que tirar de esos elementos icónicos, pues aquí el director acude a determinadas soluciones visuales y de montaje que quedan muy impostadas y que se nota que están pensadas muy mucho para contentar a ese fan clásico de la saga de Rocky.
Y luego el debate que teníamos antes de entrar a grabar el programa y que seguramente tendremos más adelante, ya fuera de micro, es acerca de la realización de los combates. Yo salgo con la impresión de que estamos ante una planificación, una realización de combates que no termina de empaparse de lo que es la garra y lo que es la emotividad y el coraje que requieren ese tipo de secuencias. Evidentemente, los referentes están muy arriba, es decir, no se puede comparar esto con un Ali o con un Toro Salvaje, pero son buenos ejemplos que demuestran lo bien que funciona el boxeo en la gran pantalla y el poderío que tienen las imágenes de un combate cuando están filmadas pensando en narrar, cuando están pensadas en términos cinematográficos. Y aquí yo salgo con la sensación de que el director estaba pensando más en salir del paso, en hacer una realización que quedara muy vistosa, pero se queda en una realización muy, muy televisiva, muy convencional para lo que son los cánones de lo que es el boxeo televisado. Está más pensado en que quede eso, que quede vistoso, que el espectador vea cómo está funcionando el combate, a querer narrar con él, y se pierde un poco esa fuerza, ese punch, si queréis, que tienen otro tipo de películas. Entiendo lo que dices, de que a nivel narrativo no está bien construido porque no parece que no aporta o que no avanza la historia como tal, simplemente quiere darte un espectáculo, pero es que al final estas películas son puro espectáculo y esa adrenalina pura, y cómo mete la música de repente de Eye of the Tiger, y no sé, a mí yo lo compro. Entiendo lo que dice Dani, yo no me lo había planteado así, de hecho le he dicho a Dani, lo que más me gusta es cómo está rodado el combate final, y me ha dicho, pero sí, y he dicho, pues tienes un poco de razón. Pero no sé, a mí me funciona. Ya te digo que a mí es la parte que más me tuvo motivado y decir, bueno, yo he venido a ver esto, a ver testosterona y dándose de leches como si no hubiera un mañana. No sé, es una película interesante, pero también no sé hasta cuándo puede durar esto de Creed. Quiero decir, porque mucho que esto sea, pues eso, para una nueva generación y demás, no sé hasta qué punto esto es explotable, no sé hasta dónde pretenden llevar esto, pero tengo una teoría que yo se la he dicho a Dani. Hay un momento que se ve un gimnasio, ¿vale? Y ves a uno de los personajes que está entrenando a un niño. Y es un plano que no aporta absolutamente nada, pero que dices, ahí está. ¿Qué os apostáis a que en 5, 6, 7 años, 10, venga, tenemos un spin-off con ese niño? Es que me juego el cuello, es lo típico que dicen, este personaje ya apareció en la saga. Y que le entrene a Michael B. Jordan, ¿no? Claro, totalmente, o sea, sí, o sea, es la idea, es el sucesor de Creed. Que bueno, aquí aparecía como niño, pero a lo mejor cuando se estrena en ese momento, pues es una niña y ya nos hemos hecho inclusivos del todo. Oiga, perdone. ¿Necesita ayuda? No hace falta. Déjeme echarle un vistazo. ¿Sabe algo de coches? No mucho. ¿Y a qué has dicho que te dedicabas? Es un secreto. ¿Y eso por qué? Porque si te lo dijera, no querrías volver a verme. ¿Quién ha dicho que quiera volver a verte? ¿Quieres? The Old Man and the Gun. Esta nueva cinta de David Lowery nos trae a Robert Redford de nuevo a la pantalla, y quizá por última vez, arropado por un elenco increíble donde podemos encontrar a Sissy Spacek, Casey Affleck, Danny Glover, Elizabeth Moss y Tom Waits, nada menos. Vamos a escuchar también a un emocionado Alex Manzano. Y vuelve mi querido David Lowery, esta vez con una película más convencional, en el mejor sentido de la palabra, una película más clásica, más sosegada, más distendida, que es The Old Man and the Gun, El viejo y la pistola, que cuenta la historia real de Forrest Tucker, un ladrón de bancos, que era un absoluto genio, un coco de este tema, que sí, que quizá no sea la palabra, pero es que lo era, o sea, era decir, para robar bancos hay que ser listo. Y nada, pues fue un tipo que le detuvieron varias veces y también tiene el récord de fugas, ¿no? De 18 fugas, y hasta los 80 años estuvo él haciendo sus robos y demás, porque al final creo que está muy bien o sea, que lo que te hace entender es que la persona que hace esto, aunque nosotros evidentemente lo asociamos a la maldad, para él es una forma de vida ya, y no, ojo, no estoy diciendo iros a robar bancos como forma de vida, pero la película juega mucho a que tú empatices con este lado del mal, que tampoco es tan mal, simplemente es una persona especial, diferente, y para ello lo que hace Lowery es contarte esto a través de un hombre que se está enamorando.
Entonces entiendes muy bien cómo al final el hombre Forrest Tucker, se siente un poco débil ante toda esta situación, y incluso este enamoramiento que se hace que tiene el personaje con la actriz Sissy Spacek le llega no a frenar, pero a replantearse verdaderamente si es necesario hacer lo que hace. Y eso me parece muy, 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 muy interesante, pero muchísimo. A mí eso es lo que más loco me vuelve. Cómo construye la historia de amor en paralelo a la de un hombre que se está encontrando a sí mismo a los 80 años y que está jugando a ratón que te pilla el gato con un policía que interpreta a Casey Affleck. O sea, me parece maravilloso. Y luego tenemos secundarios como Tom Waits o Elizabeth Moss, que tiene un monólogo de estos así que si los hubiera dado la nominan por secundaria por 5 minutos de película, que les encanta. Pero lo más especial de la película es que Lowery en esta cinta, creo que lo que quiere demostrar, igual que en A Ghost Story, era que sabía contar una historia con 100.000 euros y cuál era su fondo, sus inquietudes y demás. Aquí, aparte de que yo creo que habla de la vejez como tránsito a la muerte, o que al final es un poco lo que es un poco A Ghost Story, es una película sobre la muerte, creo que aquí se acerca un poco a ciertos tópicos, y tópicos no lo digo en un sentido... tópicos como tema, con ciertos temas de A Ghost Story sobre la existencia, sobre una persona mayor que al final va a subir a una rutina, pero que ni él mismo entiende, y que solo ciertas emociones le hacen despertar y plantearse a sí mismo de otra forma. Es una película en la que Lowery creo que lo que demuestra es la vasta cultura cinematográfica que tiene y cómo se habrá visto todo el cine negro americano de los años 30 y los años 40, porque la forma de filmar los atracos, los espacios, el personaje del ladrón bueno con el que empatizas, y quizá el giro más moderno que le ha dado es al personaje de Sissy Spacek, de su amante, porque esto en el cine negro clásico normalmente es lo que se conocía como femme fatale, que al final en cierto punto le traicionaba, o es lo que le llevaba a la desesperación porque el enamoramiento le hacía cegarse del todo, que de hecho es una figura que está bastante criticada, y puedo entenderlo hasta cierto punto hoy en día porque se considera una visión un poco machista de la mujer, y sí, lo entiendo. O sea, me parece algo que sí, que al final parece que el hombre solo puede acabar consigo mismo, con su vida, por culpa de una mujer, y no, evidentemente no, hay otros factores, y creo que es lo más acertado de la película, que en ningún momento se entiende a Spacek como una femme fatale, sino como una mujer que está ahí la pobre. Y luego la película tiene un momento precioso, porque como Robert Redford, esta es su última película, según él, aunque creo que tiene otra cosa rodada, no lo sé, en el que Lowery utiliza imágenes de archivo para algo. No voy a decir nada más porque quiero que lo veáis vosotros. Y eso fue lo que a mí más me gustó. Precioso, un momento precioso que te dan ganas de aplaudir allí a todo, vamos, o sea, de romperte a aplaudir. Es precioso, precioso ese momento. Porque sirve para analizar el personaje, que también es importante, y por otro lado para un poco homenajear, o sea, es el momento en el que la película se vuelve hasta cierto punto metaficticia. Y dice, oye, tú como espectador sabes que nunca más vas a venir a una sala a ver a Robert Redford, así que toma. Y es lo que a mí más me gustó. Es que esa escena me pareció preciosa. Te digo, yo recuerdo cuando la vi por primera vez en Toronto, en el Ryerson Theatre, que es el cine más terrible donde puedes ver películas en Toronto. Y esa escena fue como, wow, o sea, qué brutalidad. Así que muy bien. Yo creo que es una propuesta muy pequeñita, que bueno, puede resultar una película menor, o sea, es una película muy convencional, pero es que merece la pena. Es tan tierna que, no sé, es como, no sé, es muy bonita. Es que es una película muy bonita, de verdad. O sea, a mí me gusta mucho, me enternece, me gusta esa visión del mal, entre comillas. No sé, compro mucho. Y también os digo, es la típica película que si veis en DVD, pues no pasa nada, porque es muy para ese formato, más de 1 hora y media, tal, pero merece la pena. I like it here. It makes me peaceful. Me too. You're not from around here, are you? No, I'm retired. What was your job? I was in the funeral business. Polar, la cinta de Jonas Åkerlund, basada en la novela gráfica de Víctor Santos, con música de Deadmau5 y dando vida al personaje
principal Mads Mikkelsen, en un reparto donde también encontramos a Vanessa Hudgens, Catherine Winnick, Matt Lucas y Johnny Knoxville encabezando pues un grupo de secundarios que, como os va a decir ahora Kenny, no queremos revelar porque podéis llevaros alguna sorpresa. Hemos tenido la suerte de ver Polar. Netflix nos hizo llegar un screener para verla con antelación y iba a ser yo quien nos la comentara. Pero como os adelantará Kenny ahora, ha tenido la suerte de ver la película además en pantalla grande, en Barcelona, en el cine Fenómena, y además en medio de la audiencia apropiada para este título, ¿no? No es lo mismo que verla en casa tú tranquilamente o verla con mucha gente que realmente va a disfrutar lo que se le está enseñando en pantalla. Así que os voy a dejar con Kenny porque coincido casi en la totalidad de lo que él comenta ahora, y como este es un programa en el que hay muchas reseñas muy emocionadas, como las que hemos escuchado ya, vamos a dejar que Kenny se desmelene por completo. Desde ya os pido disculpas porque efectivamente vuelve a ser un poco mal hablado, pero yo creo que la emoción que le pone a la reseña merece la pena, aunque se le vaya la lengua un poquito. Bueno, pues después de que Alex nos hable de la violencia psicológica que nos produce Lars von Trier, vamos a hablar de la violencia necesaria, la que procede de Polar. Ayer me hice un viajito express a Barcelona y tuve la suerte de asistir al preestreno que organizó Norma Editorial, la editorial que publica el cómic Polar en España, y Netflix España, para invitados, gente que ganó un concurso que hicieron a través de su web y tal, y pudimos ver unos días antes la película que podréis disfrutar en Netflix el 25 de enero, este fin de semana. Un añadido a que nunca había estado en la sala Fenómena y es alucinante. Es súper bonito. ¿Tú habías estado? Sí, yo me he hecho varios viajes con Matt y con otros colegas, de ir en autobús, ir a ver el Fenómeno y volvernos a casa. No conocía toda esta historia que había alrededor del Fenómeno y me quedé encantado. Es una sala, los que viváis en Barcelona, no os perdáis y la oportunidad de ir allí, porque aparte de que la sala es muy bonita, está muy bien decorada y tiene bastante glamour y tal, es que la pantalla es gigantesca y tiene esos detalles que molan tanto para este tipo de presentaciones, como el telón que se abre para ver la peli. No sé, le dio al momento mucho empaque. Además estaba Víctor Santos, autor del cómic, del que ahora vamos a hablar, y fue una experiencia muy guay. El público estaba muy entregado, aplaudían, se reían. Y fue la verdad que alucinante, y me siento muy afortunado de poder haber estado allí. Aunque ya ves tú, lo podía haber visto esta semana con todos nuestros oyentes, pero bien mereció la pena el viaje. Bueno, pues esto de Polar es un cómic que hace Víctor Santos, que será uno de los autores más prolíficos de la historia de la humanidad. En concreto, seguro el más prolífico español. Tiene tebeos para aburrir. A cholón se pone a hacer este hombre. Y ha trabajado en franquicias súper importantes, como, no sé, Golpe en la Pequeña China, Godzilla, Sleepy Hollow, y también tiene un montón de uncreated, como Mice Templar con guión de Oemin, aunque a mí las que más me gustan son las que escribe él mismo, como Los Reyes Elfos, Pulp Heroes, Rashomon o este Polar. Hay que remontarse bastante hacia atrás, a una historia autoconclusiva que hizo directamente para España, que se llamaba Black Kaiser, que contaba una historia en la que este asesino de élite se había envuelto en una trampa, que publicó Planeta en nuestro país. Aquello se quedó en nada, pero tiempo más tarde Víctor decidió recuperar al personaje para un cómic online totalmente gratuito y mudo, que todavía se puede leer en la web polarcomic.com, en el que sacaba una página cada semana en formato apaisado, y en el que nos posicionamos, parecía ser unos cuantos años después de la historia Black Kaiser, en la que el Kaiser estaba retirado y se veía envuelto en una trama de violencia que lo devolvía al trabajo. En este formato, Víctor llegó a hacer 3 entregas de Polar, a cual más violenta, sangrienta y experimental, y acabó haciendo una trilogía que es alucinante. A nivel formal es un reto continuo a la narrativa de cómic, al estilo visual, y no hacía más que rompernos la cabeza a todos los que seguíamos el cómic semana tras semana, porque no hay una sola página en la que no haga algo que nadie había hecho nunca antes, y aparte de que se entiende perfectamente siendo mudo, genera una atmósfera y un universo con un estilo súper sintético y con los ingredientes más minimalistas que te puedes encontrar, que era amplísimo, era inmersivo. Total, una obra verdaderamente significativa, totalmente gratis, que la hacía en su tiempo libre mientras que trabajaba para estas franquicias norteamericanas.
Finalmente, la editorial Dark Horse se interesa por esta obra y lo publican en Estados Unidos con un añadido, metiéndole diálogos nuevos, y creo que retocó alguna página o añadió alguna página más para completar mejor la historia. Bueno, aunque ya os digo que se entendía muy bien en mudo, pues teniendo estos diálogos como que coge más peso el argumento. Yo descubrí la existencia de Polar cuando Dark Horse anunció que iba a publicar el cómic, y bueno, me interesé entonces ya por el tema del digital, lo leí en mudo, y me parece un ejercicio muy chulo, un experimento muy interesante el ver cómo era el cómic original en el formato digital y luego ver esos cambios que realizó para ver eso, cómo sin diálogo ninguno funcionaba perfectamente, cómo la narración estaba muy bien conseguida, y luego cómo ese añadido, ese hacerlo más accesible o más comercial, no solo no trastoca la obra, no la hace de menos, sino que le ofrece un puntito diferente. Hace que sean, al final no es hacer una misma obra, pero casi dos enfoques, es decir, porque le da esos matices que hace que una y otra se complementen bien, aunque al final sea la historia sea la misma. Y luego lo que me parece interesante, sobre todo respecto a Black Kaiser y luego tanto el volumen 1 como el segundo de Polar, que se pueden leer casi de manera autónoma. Es decir, igual que el tercer volumen sí tiene bastante, que rasca bastante en cuanto a personajes y situaciones de lo que hemos leído con anterioridad, los dos primeros volúmenes de Polar se pueden leer como grandes homenajes a determinado tipo de cine y de cómic, y se pueden disfrutar cada uno de manera autónoma. Bueno, al cine polar, que es el cine este de género policíaco con personajes silenciosos y despiadados, que el propio Víctor reconoce en su Twitter. Ha hecho una lista muy interesante en la que habla de pelis como Ghost Dog o The Killer, en la que son, o The Samurai, que son influencias directas para el haber hecho este Polar. El caso es que después de esta edición con diálogo de Dark Horse, el cómic empieza un recorrido para, a través de Dark Horse Production, convertirse en una película de cine. Finalmente se involucra Netflix y tenemos esta peli que vamos a poder disfrutar este fin de semana todos en un estreno mundial, que es una cosa muy guay, que Netflix lo lance en todo el mundo al mismo tiempo. Sobre todo recomendaros que, aunque seguro que no vais a perder la película, miraros el TVO, porque es la hostia, o sea, es visualmente alucinante, no habéis visto nunca nada igual, os va a ayudar a conectar más con la película y os va a aportar otro tipo de historias y sus tramas que merecen mucho la pena como experiencia de cómic de acción. Yo creo que es el cómic de acción que más me ha roto la cabeza en los últimos años. Lo que tiene es que rompe todos los esquemas que uno tiene acerca de este tipo de historias y de cómic. Es decir, esa apuesta primera que hace por hacer un cómic mudo, basado solo en su talento como narrador gráfico, prescindiendo completamente de los diálogos, hace que primero te pille de sorpresa, que no sepas muy bien qué esperarte y que ya estés más predispuesto a esa sorpresa y a esos giros y a dejarse sorprender por Víctor. Entonces creo que realmente la clave de Polar radica ahí, en lo inesperado que resulta todo y en cómo sabe absorber esos códigos y esos tópicos haciendo un collage. Creo que no es exagerada la comparación, pero es un poco al final lo que hace Tarantino con su cine. Son referencias que, si conoces el género en el que se mueve, pilotas muy bien, sabes muy bien dónde puede salir cada cosa, pero la gracia que tiene Víctor y Tarantino en su caso es que saben adaptar muy bien ese lenguaje y esos tópicos, esos clichés. Aparte que justo lo de hacerlo online y free es lo que le da manga ancha para ir hacia donde le pida el cuerpo y efectivamente pegarte unos quiebros que son muy especiales y una obra muy única. Bueno, merecedora de esta producción. Que no es fácil ponerse al timón de adaptar un TVO tan estético, tan agresivo y tan violento. La persona que se encarga es Jonas Åkerlund, que venía siendo casi un desconocido para casi todo. Tiene alguna producción que se llama Lord of Chaos, que si no me equivoco es una historia sobre el heavy metal, y venía de hacer un montón de videoclips para Madonna, Lady Gaga, un tío como muy visual, pero que no tenía una gran trayectoria dentro del cine. Lo que pasa es que además se pone el parche de Black Kaiser, Mads Mikkelsen, y yo acepta el papel en esta decisión controvertida que tanto levantó a las redes sociales, en las que parecía que iba a hacer The Witcher para Netflix, pero realmente lo que él quería, o por lo que se interesó y por lo cual yo estoy muy agradecido,
fue interpretar al Black Kaiser y se acompaña de Vanessa Hudgens, no sé cómo se pronuncia este apellido, y la preciosa, maravillosa y siempre poderosa Catherine Winnick, que hace un papelón chulísimo en esta película. Hay algunos cameos muy divertidos, pero los voy a dejar para cuando veáis la peli porque son muy graciosos descubrirlos y forman parte del elenco de esto. ¿Qué nos vamos a encontrar este fin de semana cuando todos vosotros le deis al clic en Netflix para ver Polar? Bueno, pues Polar es una peli de acción, pero sobre todo es de placeres culpables. Es una peli muy de instintos primarios. Todo lo que vais a tener aquí es lo que vuestro cuerpo necesita más que la vitamina B, pero no os atrevéis a daros a vosotros mismos. Es todo violencia, tensión, sexo, erotismo y agresividad en estado puro. A mí me ha producido una sensación como de éxtasis ver esta peli, más en la sala, con todo el mundo compartiendo la experiencia, porque es muy visceral. Akerlund se ha metido muy bien en el papel de Víctor, ha entendido muy bien que era algo que nos tenía todos muy acojonados justo antes de entrar en la sala, que pudiera pillar esa oscuridad despiadada que transmite el trabajo de Víctor Santos, y Akerlund lo ha entendido perfectamente. Le ha metido un tono macarra a la película que hace que sea muy visual, muy actual, pero al mismo tiempo mantiene la violencia sin complejo, la tensión o los personajes one-liners fríos, distantes. No concede nada al tipo de cine de chistecitos que nos están colando día sí, día también. Aparte se atreve a llevar al extremo a todos los personajes, tanto en lo visual como en lo argumental, tal y como Víctor hace, que es algo que viene mucho de grandes maestros del cine épico de acción, salvando las distancias, como pasaba con Leone, que todos los personajes que aparecían en sus películas eran estrambóticos, desde el tío de la cantina hasta el que le daba los chivatazos a Clint en El bueno, el feo y el malo. Eran personajazos, eran caricaturizados, exprimiendo su rol al máximo para que visualmente, en cuanto los tengas en pantalla, ya captes un montón de información de cada personaje. Esto era un reto y desde el prólogo ya se puede entender que Akerlund lo ha clavado, porque los personajes están como hipervitaminados. Solo de un golpe de vista tienen millones de detalles que te describen qué tipo de personaje es, qué tipo de mundo loco es en el que vive y qué tipo de vida extrema es la que le rodea. Eso podría haber rozado el ridículo o en algún momento perder ritmo, pero yo creo que a lo largo de la peli se mantiene muy bien y acabas entendiendo que la sociedad de violencia en la que esta gente vive justifica que sean tan estrafalarios y le da como más personalidad y más fuerza. No sé si me estoy perdiendo el hilo, no quiero, pero es que vengo justo a ver la peli y estoy un poco emocionado. Disculpadme, amigos. Vale, ¿y de qué cuenta esta peli? Pues Duncan Bisla, me parece, que es una de las cosas que a mí no me ha molado mucho, porque en el cómic Kaiser nunca ha tenido nombre, pero bueno, para hacerlo más humano, supongo. Nos presentan este Duncan Bisla, que es un asesino conocido como Black Kaiser, asesino de élite, que está en la cincuentena y busca retirarse. La primera parte de la peli trata un poco sobre esto y está cargada de humor negro de ese que te ríes sin darte cuenta y luego te sientes mal por haberte reído, que funciona muy bien y que cuenta lo difícil de un hombre que intenta jubilarse e introducirse en una vida cotidiana y normal cuando nunca ha tenido una vida cotidiana y normal, generando situaciones bastante estrambóticas que le dan una vida interior y un background al personaje que va a armar bien la película para aguantar lo que va a venir después. Lo que ocurre es que la sociedad de asesinos a la que él pertenecía, la Asociación de Damocles, tiene un contrato con estos asesinos de élite de que si mueren antes de que se jubilen, no tienen que pagarles una millonaria pensión con la que tienen asumida. Entonces el líder, Blunt, que es un asqueroso, ha contratado a otro grupo de asesinos para que vaya cargándose a algunos de estos asesinos pseudo retirados. Claro, se han topado con el Black Kaiser y eso los va a meter en problemas. No quiero contaros mucho más porque la película argumentalmente, no nos volvamos locos, es una peli de acción y tampoco tiene grandísimos enredos, pero en cambio sí que creo que construye muy bien la subtrama de los personajes que están involucrados en todo esto y la filosofía o la mentalidad que les lleva a hacer las cosas. Ya os digo que toda esta primera parte es como un poco contar qué está haciendo el Kaiser o cómo intenta reconstruir su vida en un Canadá en el norte helado, transmitiendo ese frío helador y con un Matt Mikkelsen, tío, que está
muy over the top. O sea, yo ya sabía que este tío podía hacer las miradas despiadadas que el Kaiser necesita cuando sabes que te va a reventar la cabeza, pero además es que en una actuación casi minimalista te consigue transmitir el desoriento que siente o incluso la fragilidad en algunos momentos en los que no sabe cómo comportarse y resulta divertido sin convertirse en un payasito, y además establece muy bien un vínculo emocionales con el personaje de Vanessa Vanessa Hudgens. Dilo tú. Vanessa Hudgens. Hostia, Hudgens, me encanta. Vale. Al mismo tiempo tenemos el personaje de Catherine Winnick avisando a la sociedad Damocles de que no te metas con el Kaiser. Todo esto va subiendo en un increchendo hasta que como a mitad de peli se empieza el despiporre y ya lo tenía que haber dicho antes, lo digo ya, los que seáis sensibles no veáis esta peli, o mejor, vedla para dejar de ser sensibles. Pero es una peli muy dura, o sea, tiene momentos muy violentos. No diría que se ensaña o que se magnifica en el gore, pero las escenas que son violentas lo son y no mueven la cámara, no te escatiman nada. O sea, hay algún momento verdaderamente fuerte y duro de ver y te transmite lo que intentaba deciros al principio, mucha visceralidad y mucha violencia. Cuando empieza la acción es un túnel de emociones, no sé cómo definirlo, la verdad, que no para, comienza en una secuencia brutal, muy similar a la del cómic, que en el cine levantó aplausos porque hay toda una secuencia de acción y algunos planos muy parecidos a los del primer capítulo de Polar en la cabaña, en el hielo, que funcionan increíblemente bien como secuencia de acción de cine y que Akerlund ha llevado estupendamente, que además la música de Deadmau5 funciona estupendamente, potencia toda esa tensión y que Mikkelsen le da un tono de frialdad que es exactamente lo que en el cómic transmite el Kaiser, que creo que funciona de verdad cojonudo. Sin hacer más spoiler, señalar que tiene una escena pasillo, que creo que se va a convertir en el reto de todas las pelis de acción de nuestra época, que empezó ya con Old Boy, yo creo que será la primera que todos recordamos, de un personaje contra una cantidad ingente de hijos de puta a los que hay que reventarle la cabeza en un pasillo. Pues este patrón lo tenemos en The Raid, lo tenemos en Repo Man, lo tenemos en Daredevil, en cada temporada tenemos una secuencia pasillo, lo tenemos en Punisher, en alguna secuencia pasillo también muy de puta madre, todas están muy guay, cada una tiene su personalidad, algunas en plano secuencia como la de Daredevil, otras más efectistas, pero amigos, ha llegado el Black Kaiser y os va a enseñar lo que es una secuencia de pasillo. O sea, aplauso de brutalidad en la sala, increíble. Muy bien Mikkelsen, muy bien los Stuntman, acción muy física. Una ausencia total de CGI que agradecemos todos muchísimo porque ya se echa de menos acción de la que realmente duela cuando veas los golpes. Te lleva a un final de peli muy potente, va muy cargado y que si has entrado en el juego vas a comprar completamente. No quiero engañar a nadie, es una peli de acción, no tiene un argumento excesivamente complejo, pero yo sí que creo que cargado de emociones lo suficiente como para justificar que todo lo que pase ahí tiene un sentido para los personajes, no son solamente una sucesión una tras otra, como podría ser una peli de las baratas de Jason Statham, sino una peli de las buenas de acción en las que realmente crees que cada hostia que se da se merece y coño, alguien tenía que darla. Bueno, pues aquí está el Kaiser para dar todas las hostias que hacía falta. Espero de corazón que sea el comienzo de una franquicia muy larga, porque Akerlund ha hecho un trabajo cojonudo, Mikkelsen se ha metido en el papel de su vida. Promete mucho, el universo de Black Kaiser da para mucho más, los tebeos ya lo demuestran y el tono y la dirección que ha elegido la película creo que apunta a que nos merecemos esto. Esta es una peli que hay que ver en el fin de semana de estreno. Una cosa, un dato curioso que yo no sabía y creía que no era importante. En el estreno, en La Fenómena, nos dijeron los de Netflix que para ellos también es muy importante que el primer fin de semana, el de estreno, haya muchos visionados. Yo creía que a ellos con su sistema les daba un poco igual cuando vean la película, pero parece que sí que les ayuda. No entiendo muy bien por qué. Pero yo creo que esta es de las pelis que merece ver pronto, antes de que te hagan spoiler o antes de que la red se llene de GIFs con los momentos más brutales y que la puedas disfrutar con una cerveza y gritando en la pantalla si es necesario.
Así que nada, chicos, mi recomendación de la semana seguro. Pero yo tengo una duda, porque tú has tenido la oportunidad de verla en cine, verla en una pantalla. ¿Cómo crees que, y sobre todo pensando en las viñetas, en ese primer cómic de Polar, esos planos que tiene, el bajar luego a la escala de una televisión normal, ¿crees que va a afectar mucho? La peli está muy bien rodada, ¿eh? Tiene una fotografía muy bonita, hay planos muy chulos. Aparte combina muy bien escenas con colores muy tenues y muy bajos para la historia de Wisla. Y luego colores estridentes y súper potentes que además... una cosa que os quería decir, se me había pirado. Me gustaría mucho saber qué opinan los oyentes, porque yo interpreto que toda la escena que pertenece a los asesinos que persiguen al Kaiser está cargada de crítica a la sociedad norteamericana y a todos sus malos vicios, transmitido con ese color súper vitaminado, ¿no? Y súper ido de vuelta, y con los personajes que van muriendo, que son parodias de todo lo que ocurre en la sociedad yankee, y yo lo he interpretado como un ataque directo del director a esta cultura, y tengo curiosidad por saber qué opina el resto de la gente. A ver, ¿qué quieres que te diga? Hombre, tío, cualquier peli, mucho más de estas así potentes, mola más verlas en cine, por supuesto, pero es que yo considero que todos nuestros oyentes son gente que ama el cine y se preparan su salón como si fuera la Fenómena, ¿sabes? Con tu pantalla guay, con tu sonido guay, a todo trapo, y que se quejen los vecinos. A ver, es una peli para disfrutarla en las mejores condiciones que puedas, pero yo creo que está lo bastante bien rodada como para que aguante bien en televisión y se disfrute. A ver, no sé, Daredevil lo hemos visto en televisión y joder, no creo que haya nadie que quede impune ante las secuencias de acción de esta serie de Netflix. Bueno, pues yo creo que esta peli, por supuesto que agradecería mucho que se volviera a poner en cine y que todos pudiéramos verla ahí. Yo iría varias veces, pero estoy convencido de que en casa, tío, también la vas a disfrutar, porque en serio, a mí me ha sorprendido. Íbamos todos justo antes de ver la peli bastante asustados, porque coño, Víctor estaba allí, es nuestro colega. Si la peli es mala, ¿qué hacemos? ¿Sabes qué decimos, no? Estamos todos ahí de, hostia, ¿cómo hacemos esto? Pero es que no, es que está guay. Es que el Akerlund no teníamos mucha referencia de él, y ya sabemos que tenemos de todo con directores que vienen del videoclip. Pero David Fincher venía del videoclip, pero Guy Ritchie venía del videoclip. También hay casos terribles, ¿no? Que como V-Bolt. Entonces no sabíamos dónde nos iba a caer la bola en esta ruleta rusa. Pero hemos tenido suerte. Yo creo que este tío ha dirigido... Esa es una película muy bien dirigida, muy bien sonorizada, y que tiene buen ritmo, que es uno de los grandes problemas. Supongo que nuestros oyentes lo han comentado alguna vez en los comentarios. Muchas de las pelis de Netflix decaen, ¿no? En esto, el ritmo se hace lento o se dilata, ¿no? Y yo creo que esta película tiene buen ritmo, no paran de suceder cosas. Hay varias etapas de la película bien diferenciadas, con buenos giros que te empujan a la siguiente parte. Y joder, es que a mí me encantaría hacerte un análisis con spoiler cuando la veas y que nos pongamos aquí a rajar durante horas, porque a mí me ha gustado mucho y creo que los amantes de las películas de acción la van a disfrutar. Bueno, pues vamos a ver los comentarios que nos habéis hecho llegar, que han sido bastantes. Alberto Nieto del Caño nos decía: muy bueno, de verdad que es fantástico vuestro trabajo y me es súper útil para terminar de decidirme sobre lo que veo durante la semana. Las críticas de Alex Manzano me siguen pareciendo de lo mejor, un gran descubrimiento, así como su Twitter. Un placer escucharos otra semana más, y más aún con la peli de Lancimos de por medio. He visto hoy Silvio y los otros y creo que es la película más infravalorada de 2018. Un saludo y seguir con este formato que es genial. Alberto, no sabes la ilusión que nos hacen tus palabras. Torpedo Rojo, volví a la carga. Hola, Scanners. Generalmente intento no dejarme influenciar por las críticas, aunque después de escuchar a Matt hablar sobre Glass, tengo que reconocer que me he acojonado un poco. Aún así, iré la semana que viene a ver qué ha hecho Shyamalan. Un abrazo muy grande. Torpedo, como vas a descubrir ahora cuando veamos los datos de la taquilla, Glass ha funcionado muy, pero que muy bien, y yo creo que está dividiendo al público. No he escuchado a nadie que se quede a medias tintas, que diga, bueno, está bien, pero tal. No. O la película gusta muchísimo, o como es mi caso, la película acaba psicológicamente con la audiencia, ¿no? Entonces es una peli muy, muy polarizadora. Torpedo, cuando vayas a ver la película no dejes de compartir tu opinión, por favor.
El oyente nos decía genial el programa de hoy, seguid así, muchísimas gracias. Balzac dice, muy grande Glass. No llega al nivel del Protegido, pero es un gran cierre a la trilogía. A mí sí me sirve de excusa este ritmo pausado, me parece muy bien traído. Y el uso de la cámara de Shyamalan genial y muy propio, en definitiva muy buena película. Balzac, este es un ejemplo, como el que digo, de alguien a quien le ha gustado mucho la película y en general creo que sí que está gustando mucho. Doc Further nos hace el típico repaso, dice que El vicio del poder le ha encantado, le ha parecido una visión descarnada sobre la política, dice que la favorita a momentos se le hizo pesada, sobre Black Mirror muy divertida y la disfrutó mucho, entiendo que se refiere al episodio interactivo Bandersnatch. A ciegas o Bird Box es disfrutable y la peli de los muñecos, que la vio en versión original y dice que comentará más cuando vaya viendo las pelis, Doc Further, tú a tu ritmo. JR del Rosal, Glass, dice, me ha recordado mucho al Día de la Marmota, vuelve una y otra vez sobre lo mismo y no avanza, el ritmo lento lo compro, la ausencia de historia no, parecía que Shyamalan había perdido el mojo perdido, una pena. Tito Payares, en 3 mensajes nos dice, buenas equipo, buen programa, mi recomendación para esta semana, The Punisher, segunda temporada brutal. Gracias Tito, que tú llegas ahí contundente como siempre para compartir con nosotros, pues eso, que efectivamente con todo el material que nos llega, se nos había olvidado que la segunda temporada de Punisher, que yo creo que es lo único de Marvel que va a sobrevivir en Netflix, pues ha llegado y ahí y ha pegado un machetazo donde tenía que darlo. César Eduardo Ardiles nos inunda con todos los títulos que ha visto y empieza con una película precisamente de las que no hemos podido ver de esta semana, Una familia al instante. Dice que es conmovedora pese a sus momentos de humor pillado por los pelos y que es una buena película sobre la adopción con ese actor al que Matt le tiene un gran cariño, que es el señor Marky Mark Wahlberg, y la gran Rose Byrne, a la que tengo que decir, César, que también la tengo así medio cogida con el ojo torcido. También cuenta con damas de la comedia como Julie Haggerty, Joan Cusack o Marco Martindale, nada menos. Dice que se ha reído con sus escenas y también destaca a Isabella Moner, que será Dora la Exploradora, y a la que puede vislumbrar un muy buen futuro, siempre y cuando sepa elegir los papeles. Bueno, pues habrá que ver qué hace después de Dora. También ha visto Van Gogh a la puerta de la eternidad. Nunca había visto una película de Julian Schnabel hasta ahora y después de ver esta me declaro fan de este director. La puesta en escena, las actuaciones, todo ha sido un fiel relato de lo mal que lo pasó este célebre pintor en su vida, además de toda una oda a la singular forma en la que él veía la vida y el arte. Dice que su enamorada terminó llorando al acabar de ver la película y tuvo que consolarla durante un buen rato, nada menos. Fire, el documental de Netflix sobre un evento que pintaba como lo más grande que habría en conciertos y que terminó siendo un desastre colosal. Dice, una parábola sobre cómo hacer las cosas a tontas y a locas solo termina arruinándote la vida y de las personas que nada tenían que ver con tu incompetencia. Efectivamente, no solo hay un documental en Netflix, sino que en Hulu, una plataforma a la que desde España no tenemos acceso, hay otro documental, ¿no? En Filmcast estaban intentando decidir cuál era el mejor documental. David Chen, de hecho, tiene un vídeo en YouTube donde al final recomienda ver el de Netflix porque le parece el documental más competente y además se aleja del organizador de este concierto, una persona que por lo visto es lo peor del universo y que para el documental de Hulu hubo que pagarle para que saliera, ¿no? En una entrevista. Entonces dice, ved mejor el de Netflix, que así no estáis ayudando a patrocinar a este señor. Dice, César continúa diciendo, hablando de incompetencia, desrecomienda IO, también de Netflix. Ha sido un aburrimiento terrible y le da mucha pena ver a Margaret Qualley participar en esto. Dice, bueno, también Anthony Mackie. Un desarrollo lento, una trama que ya te sabes cómo terminará, son hora y media que puedes usar viendo otras mejores opciones. Dice que la semana que viene estará viendo Glass y espero, efectivamente, César, que nos digas si te decantas por mi reseña o por la de Dani. Chindas Vinto dice, gracias por el programa, entiendo la parálisis mental que provoca Glass, decepción total. Perdidas una hora en ir al cine, en restablecer de nuevo mi cerebro después de expulsar las desagradables sensaciones que me provocó. Abrazo, Chindas Vinto, no podría estar más de acuerdo contigo. Nacho Ed, Matt, muy a mi pesar tengo que darte la razón con Glass, para mí no tiene sentido alguno, se mire por donde se mire. Ha roto las reglas que él mismo impuso en El Protegido y no sé muy bien con qué fin. Además, es muy bajonera, supongo que para romper la épica de las pelis de superhéroes que ahora están en nuestras carteleras. Pero esto es reírse en nuestra cara, sin sentido. Un abrazo y seguid así.
Pues sí, Nacho, tienes mucha razón en lo que dices. Yo creo que a Shyamalan le ha perdido la intención de criticar todo este cine de superhéroes que nos ha inundado desde que él en su momento hiciera una peli encubierta de superhéroes, ¿no? En el año 2000, cuando todavía todo esto no había reventado. Realmente no ha sabido manejar el paso del tiempo de manera adecuada. Habría sido muy bonito que utilizando todo esto que tenemos, toda la obra de Marvel y de DC en los cines, que fuera capaz de sacar el contraste entre sus héroes, esos héroes tan realistas que fue capaz de crear en El Protegido, y que hubiera jugado más en esa línea. Pero nos tenemos que conformar con Glass. Sois muchos a los que os ha gustado, que no os dé vergüenza comentar en Scanners. Yo quiero compartir todas vuestras opiniones. Y es que efectivamente Glass ha sido la gran triunfadora del fin de semana. Vamos a leer las cifras del top 5. En la quinta posición, Gente que viene y va, esta película española que en su primera semana alcanza 473.000 euros. Bohemian Rhapsody sigue arañando la taquilla y en esta ocasión se queda en la cuarta posición con 528.000 euros, pero es que esta es la semana número 12 que aparece en el top 5. La Favorita, otra película también de Fox, al igual que Bohemian Rhapsody, se queda en la tercera posición con 582.000 euros. Aquaman se sigue aferrando con el tridente y con los dientes a la cartelera y en su quinta semana ha conseguido estar en la segunda posición con 632.000 euros. Y sin embargo es Glass la que consigue 1.716.000 euros con su primera posición. Veremos lo que ocurre la semana que viene porque quizá el boca a oreja consiga desbancarla. ¿Y qué títulos nos esperan la semana que viene? Pues tampoco hay mucho. Os podremos hablar de Green Book, una peli que ha pegado fuerte en los Oscar, y quizá podamos hablaros de Verano del 84, la peli esta de los Locatis que hicieron lo de Turbo Kid. También se estrena Dragon Ball Super Broly, pero de esas no sé si vamos a poderos ofrecer una reseña. Esa es la típica peli que vais a ir a ver sí o sí si sois fans de Dragon Ball. Así que yo creo que la semana que viene es la ocasión perfecta para que os ofrezcamos alguna reseña de algún Blu-ray que nos ha llegado, porque tenemos muchas ganas de meterle el diente a los extras de Venom. La tenemos aquí ya con nosotros y la semana que viene os vamos a ofrecer una reseña pormenorizada de todos los extras que incluye la edición en Blu-ray, porque sé que con la pedazo de taquilla que hizo esa peli sois muchos los que vais a valorar comprarla para poder disfrutarla en casa. Así que la semana que viene le echaremos un vistazo a los contenidos adicionales de Venom. A ver, en este programa habéis escuchado a mucha gente, a Dani Lovato y a Alex Manzano, que los tenéis en La Noche Americana, y al mismísimo Kenny Ruiz, al que tenéis que ir todos a buscar a las tiendas de cómics, pero os invitamos a todos a que veáis Polar, la peli basada en el TVO de Víctor Santos. Podéis ir a la web Polar Comic para leer de manera gratuita los capítulos que allí Víctor Santos fue dibujando semana a semana. Recordad que tenemos una entrevista que le hicimos hace ya bastante al propio Víctor Santos cuando supimos de la noticia de que su cómic, su novela gráfica se iba a convertir en una película. Y concretamente tendríais que buscar el programa del 3 de noviembre de 2016 donde entrevistábamos a Víctor Santos precisamente cuando nos enteramos de que su novela gráfica se iba a convertir en una película. De hecho, en aquella época todavía no sabíamos que iba a ser una peli de Netflix. Y todo esto que Kenny resume al principio de su reseña es un poquito lo que desarrollamos en la entrevista con Víctor hace ya un par de años. También cruzamos los dedos y esperamos poder contar con Víctor ya después de la resaca del estreno. Cuando todos hayáis visto la peli, me gustaría poder hacer un programa especial con él y por supuesto incluyendo a Kenny, a Dani, a Alex, a todo el equipo para valorar un poco ya a toro pasado el resultado, ¿no? de ver su obra convertida en una peli. Todos estos contenidos que os ofrecemos y que trabajamos para haceros llegar semana a semana, pues tendrían que tener una valoración, tendrían que tener una contrapartida. Nosotros no cobramos por hacer el programa, pero sí cobramos en me gusta. Le tenéis que dar al me gusta todos los que estéis escuchando esto ahora mismo. Tenéis que ir a iVoox, encontrar el programa de esta semana y darle al me gusta. Y escuchar el de la entrevista
entrevista de 2017 de Víctor Santos y darle al me gusta. Todos en Facebook /podcast.scanners, sabéis que ahí lo colgamos el programa, y en Twitter también compartimos, Twitter @pscanners, ahí incluimos un montón de contenidos chulos que nos gusta y compartimos con la audiencia. Tenéis que ir a Twitter, compartir el programa, tenéis que ir a Facebook, compartir el programa. Todos los que nos escucháis en iTunes, en vuestro iPhone, podéis dejarnos una reseña y 5 estrellitas allí para que todo el mundo lo vea y lleguemos a más gente, que más gente sepa que existimos. Estamos en un montón de plataformas más, estamos en Spotify, estamos en YouTube, estamos en Podbean, así que allá donde estéis tendréis la manera, la oportunidad, la opción de darle al me gusta, darle al corazoncito, darle al pulgar hacia arriba, lo que sea, ¿vale? Pero tenéis que hacer vuestro trabajo, amigos que escucháis Scanners. No olvidéis que toda la música que escucháis en el programa está compuesta y producida por el grupo Altavista. Yo soy Miguel Ángel Tejero, me podéis encontrar también en Campamento Krypton y puntualmente los jueves en Efecto Doppler, el programa de Radio 3 dirigido por Laura Barrachina, donde junto a los monitores de Campamento Krypton discutimos pues sobre las cuestiones que más nos gustan. Así que ya sin más, nos escaneamos la semana que viene. Adiós.